Hilda Thompson tenía 68 años cuando su mundo se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido del barrio entero. Era octubre de 2019, una semana húmeda, de esas en las que la ropa nunca termina de secarse y el aire huele a flores cansadas. Dante, su esposo durante 45 años, había sido enterrado hacía apenas 3 días, y ella seguía moviéndose por la casa con el mismo vestido negro, no por drama, sino porque cambiarse le parecía una traición a la rutina que la había sostenido toda una vida. Hilda era de esa generación que aprendió a no pedir, a no molestar, a resolver. Tenía las manos marcadas por quemaduras antiguas de cocina y por el jabón fuerte de tantas décadas lavando lo que otros ensuciaban. En la mesa del comedor todavía quedaban migas de galletas que nadie comió en el velorio, y una libreta donde ella anotaba gastos como si el orden pudiera contener el duelo. Su identidad siempre fue simple y pesada: madre, esposa, cuidadora. Y de golpe, ya no era ninguna de esas cosas. O al menos eso le hicieron sentir. Harlow, su hija única, apareció con una carpeta rígida y una expresión que no combinaba con el luto. Tenía 39 años, el pelo siempre perfecto, la voz precisa, como si hablara con un cliente y no con la mujer que la crió. Se sentaron en la misma mesa donde Hilda había servido sopas cuando Harlow era niña, donde había celebrado cumpleaños con velas torcidas y pasteles improvisados. Harlow no gritó. Eso fue lo más cruel. Habló como quien lee una cláusula. Le recordó que la casa estaba a su nombre por seguridad desde hacía años, una decisión que Hilda aceptó sin preguntar, porque confiaba, porque estaba acostumbrada a ceder, y entonces soltó el ultimátum: o conseguía un trabajo, o tendría que irse. Hilda sintió el estómago hundirse, no por la amenaza en sí, sino por lo que significaba: ser un peso, justo el miedo secreto que había cargado toda la vida. Se le secó la boca, miró sus propias manos, y entendió algo que le costó admitir. Incluso en su cabeza, la estaban expulsando sin empujarla, con palabras limpias y frías. Esa noche Hilda no durmió. No fue un insomnio dramático, de lágrimas y sollozos. Fue uno de esos desvelos silenciosos donde el cuerpo está cansado, pero la mente insiste en repasar escenas como si buscara una grieta para escapar. Se quedó sentada en el borde de la cama, con la lámpara apagada, oyendo el reloj de pared que Dante había colgado 30 años atrás. Tic, tac, tic, tac. Cada golpe sonaba como una cuenta regresiva. En la cocina, abrió el armario de las tazas y eligió la que tenía una pequeña grieta en la base, la misma que Dante odiaba porque un día se va a romper. Se preparó café y lo dejó enfriar sin probarlo. Lo que más le dolía no era la idea de trabajar a esa edad. Ella había trabajado toda su vida, solo que sin salario. Lo que le dolía era esa sensación de ser un mueble viejo que estorba. En un momento, miró la foto familiar sobre el aparador. Harlow con dientes de niña, Dante con su sonrisa discreta, ella en el medio, sosteniendo a todos como si esa fuera su función en la tierra. Y por primera vez se preguntó, con una vergüenza casi infantil, qué quedaba de Hilda cuando ya no había a quien sostener. Al día siguiente, con una dignidad que le temblaba por dentro, fue a una agencia de empleo para cuidados domiciliarios. Llegó temprano, con su abrigo marrón de botones grandes, el que olía a alcanfor porque lo guardaba para ocasiones. La oficina tenía sillas de plástico y un ventilador que sonaba como helicóptero viejo.
Hilda llenó formularios con letra pequeña y ordenada, como si la prolijidad pudiera convencer al mundo de que todavía valía algo. En la entrevista dijo lo justo, que era responsable, que sabía cocinar, que tenía paciencia. No habló del duelo, ni del ultimátum, ni del miedo de terminar en un cuarto alquilado con una maleta, porque su orgullo no le permitía exponer la herida. La encargada, una mujer de uñas brillantes y perfume fuerte, le explicó un caso difícil, pero muy bien pagado. Un hombre mayor, millonario, paralítico tras un accidente que necesitaba una cuidadora particular en su mansión. Hilda sintió un rechazo instintivo a la palabra mansión, como si ese mundo no fuera para ella. Pero el número que escuchó la dejó sin aire. Aceptó por supervivencia, sí, pero también por algo más. Por esa idea casi desesperada de demostrarle a Harlow y a sí misma que no era un estorbo, que todavía podía sostenerse sola. El día que llegó a la propiedad, el portón de hierro se abrió con un zumbido lento, como si la casa respirara. Los jardines eran demasiado perfectos, con arbustos cortados en formas geométricas que daban un poco de miedo, como sonrisas entrenadas. Hilda caminó por un sendero de piedra, sintiendo que sus zapatos comunes hacían ruido de pobre, en un lugar donde todo parecía diseñado para que nada sonara. La recibió un mayordomo alto, de cejas plateadas, que hablaba despacio como si cada palabra costara. Le pidió que lo siguiera por pasillos con cuadros enormes, y mientras avanzaban Hilda se repetía mentalmente: «No mires como turista, no parezcas fuera de lugar». Pero lo estaba. En el fondo de su pecho, debajo del miedo y la rabia, aparecía otra emoción más vieja, más extraña, la sensación de estar entrando a una vida que no le pertenecía. Y si tú estás leyendo hasta aquí, dime desde qué lugar del mundo acompañas esta historia. A veces saber que alguien está del otro lado hace que el peso se sienta un poco menos. Cuando finalmente llegaron a una sala amplia, con una ventana que daba a un lago artificial, Hilda vio la silla de ruedas de espalda. El hombre estaba allí, quieto, mirando el agua como quien mira años perdidos. El mayordomo carraspeó y anunció su nombre. El hombre giró apenas la cabeza, primero con lentitud, luego con un movimiento más brusco, como si algo lo hubiera golpeado por dentro. Hilda sintió que la garganta se le cerraba antes de entender por qué. Cuando él se dio vuelta por completo, el tiempo se dobló. Era Terence Hawthorne, su primer amor. No el de «me gustaba alguien en la escuela», sino el amor que te reorganiza por dentro y te deja una cicatriz invisible para siempre. Tenía el rostro más viejo, claro, arrugas profundas alrededor de los ojos, la barba recortada con precisión, el cabello gris como ceniza fina. Pero sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos, de un azul extraño, casi transparente, como vidrio mojado. Hilda no pudo controlar el temblor en sus manos. Terence la miró con una mezcla de sospecha y reconocimiento, como si su mente luchara contra una memoria enterrada. «Hilda», dijo, y su voz sonó ronca, no por debilidad, sino por incredulidad. Ella quiso responder algo inteligente, algo digno, pero solo le salió un susurro quebrado. En ese segundo, Hilda entendió que la vida no solo la había empujado a trabajar, la había empujado, sin pedir permiso, al lugar exacto donde el pasado todavía ardía. Durante los primeros segundos, ninguno de los dos supo cómo acomodar el aire entre ellos. Hilda bajó la mirada instintivamente, como hacía cuando era joven, y Terence la miraba demasiado fijo, como si pudiera ver pensamientos que ella no se atrevía a decir en voz alta. Él fue el primero en recomponerse, adoptando un tono más frío, casi empresarial.
Preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando como cuidadora, si estaba capacitada para atender a alguien en su condición, si entendía que aquello no era un favor, sino un contrato. Hilda sintió el golpe detrás de las palabras. Había desconfianza, tal vez orgullo, tal vez miedo. Ella respondió con calma, con esa serenidad que había aprendido después de décadas de contener discusiones domésticas. No mencionó que había pasado casi medio siglo preguntándose por qué él no volvió. No dijo que, durante años, cada vez que sonaba el teléfono después de su matrimonio, una parte de ella esperaba escuchar su voz. Se limitó a decir que necesitaba el trabajo. Y en esa frase había más verdad de la que cualquiera de los dos podía soportar. Esa noche, instalada en una habitación de servicio más grande que toda la casa donde vivió de recién casada, Hilda no pudo evitar que los recuerdos la invadieran con una precisión cruel. Volvió a verse con 20 años, sentada en el banco de madera junto al río del pueblo, mientras Terrence hablaba de construir algo grande, algo que nadie pudiera derrumbar. Él tenía ambición en los ojos y promesas en la voz. «Volveré por ti», le había dicho antes de partir. Y ella creyó. Esperó cartas que sí llegaron, pero dejaron de hacerlo de repente. Esperó meses. Después supo que él había prosperado en la ciudad. Después supo que no había regresado. Y luego apareció Dante, correcto, estable, dispuesto a ofrecer una vida segura. Hilda eligió seguridad. O tal vez eligió no quedarse esperando para siempre. 3 semanas después de su boda, Terrence volvió al pueblo. Eso lo supo mucho después, por comentarios sueltos, por miradas incómodas. Pero para entonces, ya era tarde. Cada uno pasó 48 años creyendo que el otro lo había abandonado. Y ahora estaban ahí, frente a frente, con el tiempo convertido en arrugas y en silencio acumulado. Los días siguientes estuvieron llenos de una cortesía incómoda. Hilda cumplía sus tareas con una eficiencia casi silenciosa. Acomodaba las mantas sobre las piernas de Terrence con precisión milimétrica. Ajustaba la medicación a la hora exacta. Le leía fragmentos de libros que él decía no necesitar, pero que escuchaba con atención. Terrence, por su parte, mantenía una distancia elegante, como si temiera que cualquier gesto más blando pudiera confundirse con debilidad. Su orgullo estaba herido no solo por el accidente que lo dejó paralítico, sino por la idea de depender de alguien, y más aún, de ella. A veces la sorprendía observándola cuando creía que ella no lo notaba. Era una mirada distinta a la del joven ambicioso. Ahora había algo más humano, más vulnerable. Hilda sentía una mezcla de ternura y cautela. No estaba allí como amante, ni como recuerdo. Estaba allí como empleada. Y, sin embargo, cada vez que sus manos se rozaban al acomodar la silla, el pasado parecía susurrar que esa historia no estaba completamente cerrada. Fue una tarde lluviosa cuando la primera grieta en la desconfianza apareció. Terrence pidió que abrieran un viejo baúl guardado en su estudio, un mueble oscuro con olor a madera húmeda y papel antiguo. Le pidió a Hilda que buscara una caja pequeña, atada con hilo beige. Dentro había cartas, decenas, algunas con el sobre amarillento, otras todavía selladas. Hilda reconoció su propia letra en varios sobres. Sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Nunca dejaron de llegar», murmuró él, con una amargura contenida. Explicó que durante sus primeros años construyendo su empresa, 2 socios manejaban su correspondencia personal. Años después, descubrió que habían retenido cartas que consideraban distracciones. Él escribió, insistió, volvió al pueblo.
Pero cuando supo que ella se había casado, decidió que había perdido el derecho a reclamar nada. Hilda se quedó inmóvil, sosteniendo un sobre que nunca fue abierto. 48 años de malentendidos cabían en esa caja. Y por primera vez, el verdadero enemigo no parecía ser el otro, sino el tiempo y la ambición que los separó sin que lo supieran. Esa noche, después de cerrar el baúl, ninguno de los dos pudo fingir normalidad. Hilda regresó a su habitación con una de las cartas aún sin abrir, porque Terrence insistió en que la leyera. La sostuvo durante minutos antes de romper el sello con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse al contacto. La carta tenía fecha de 1972. Él hablaba de un pequeño departamento alquilado, de noches trabajando hasta tarde, de cuánto la extrañaba y de la certeza de que volvería por ella antes de que el verano terminara. Hilda leyó cada línea con la respiración entrecortada. Recordó cómo ese mismo verano había esperado junto al teléfono del pasillo, mirando el calendario y marcando los días con lápiz. Se sintió joven y vieja al mismo tiempo. Pensó en Dante, en la vida correcta que construyó, en la hija que crió. No era arrepentimiento exactamente, era una sensación más compleja, la de haber vivido una vida que no fue mentira, pero tampoco fue toda la verdad. Al día siguiente, Terrence pidió hablar sin intermediarios. Hilda se sentó frente a él, no como empleada, sino como mujer que había compartido un pasado que nadie más conocía. Él habló, primero, con una honestidad que le costaba. Admitió que durante años se convenció de que ella lo había elegido por estabilidad, que había preferido la seguridad al riesgo de crecer juntos. Confesó que su ambición lo volvió duro, que construyó un imperio como si cada logro fuera una forma de demostrar que no necesitaba a nadie. Y luego vino el accidente, el golpe seco contra el asfalto, la silla de ruedas, la dependencia. Todo ese dinero no sirvió para comprarme 5 minutos más contigo, dijo, casi en un susurro. Hilda sintió que algo dentro de ella se movía, pero no era romanticismo ciego, era reconocimiento. Ambos habían sobrevivido a su manera. Ambos habían pagado precios distintos, y ahora estaban frente a frente, con más pasado que futuro, preguntándose si todavía quedaba tiempo para algo verdadero. Pero el mundo exterior no tardó en invadir ese espacio frágil que empezaba a construirse entre ellos. Harlow apareció una tarde sin avisar, con pasos rápidos y mirada evaluadora, como si inspeccionara una propiedad recién adquirida. No abrazó a su madre. Apenas la observó de arriba a abajo, midiendo su ropa, el entorno, la cercanía con Terrence. El contraste era evidente. Hilda con su suéter gris sencillo y manos entrelazadas con discreción. Terrence en su silla impecable, con esa presencia que todavía imponía respeto. Harlow habló primero, y lo hizo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Preguntó cuánto le pagaban, cuánto tiempo pensaba quedarse, si entendía las implicaciones. Hilda sintió la vieja punzada de culpa, esa sensación de estar haciendo algo indebido solo por existir. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una madre asustada. Era una mujer que empezaba a recuperar una parte olvidada de sí misma. La confrontación se volvió inevitable. Harlow acusó sin rodeos. Dijo que su madre estaba aprovechándose de la vulnerabilidad de un hombre rico, que no era coincidencia que justo ese millonario fuera su antiguo amor. Terrence escuchó en silencio, hasta que la tensión se volvió insoportable. Entonces habló con una firmeza que no necesitó volumen. Explicó que su fortuna ya no era un premio ni una promesa. Reveló que meses antes había actualizado su testamento y destinado la mayor parte de su patrimonio a fundaciones de rehabilitación y educación. El dinero no es el motivo, dijo, mirando directamente a Harlow.
Hilda sintió el impulso de intervenir, pero esperó. Fue entonces cuando, con la voz temblorosa pero clara, dijo algo que llevaba décadas guardado. Yo no quiero tu dinero. Yo quiero estar contigo. Esa frase quedó suspendida en la habitación como una verdad desnuda. Y en ese instante, por primera vez, Hilda eligió algo para sí misma sin pedir permiso. El silencio después de esa frase fue más fuerte que cualquier grito. Harlow quedó inmóvil, como si la hubieran desarmado con algo que no esperaba escuchar. Durante años había interpretado cada gesto de su madre como resignación, como dependencia, como incapacidad de decidir por sí misma. Verla ahora, firme frente a un hombre poderoso, sin pedir nada, sin negociar, la descolocó. Pero el enojo no desapareció de inmediato. Salió de la mansión con los pasos duros, prometiendo que aquello no terminaría así. Hilda, en cambio, se quedó de pie junto a la ventana, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. No estaba segura de lo que vendría, pero sabía que acababa de cruzar un límite interno. Por primera vez en décadas, no hablaba desde el deber ni desde la culpa. Hablaba desde el deseo. Y eso, para alguien que siempre vivió para otros, era casi revolucionario. Las semanas siguientes fueron extrañas, casi suspendidas en una calma frágil. Terrence permitió que Hilda lo acompañara más allá de las tareas básicas. Le pidió que se sentara junto a él en el jardín al atardecer, que le contara anécdotas que nunca supo, que hablara de su vida con Dante sin omitir nada. Hilda lo hizo con honestidad. No romantizó su matrimonio ni lo desprestigió. Dijo que Dante fue un buen hombre, que la quiso a su manera, pero que nunca fue el amor que la desarmaba. Terrence escuchó sin competir con un fantasma. Esa madurez silenciosa era distinta al joven impulsivo que ella recordaba. A veces se reían por detalles mínimos, como la vez que él intentó impresionarla conduciendo un auto viejo que terminó apagándose en medio de la plaza del pueblo. Otras veces simplemente se quedaban callados, mirando el lago, conscientes de que el tiempo ya no era infinito. Y si esta historia te está tocando en algún lugar del pecho, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque eso era exactamente lo que estaban haciendo, sin alardes, sin promesas imposibles, solo con la verdad que había sobrevivido a casi medio siglo. El giro que nadie esperaba llegó meses después, no desde la mansión, sino desde una caja olvidada en el ático de la antigua casa familiar. Harlow había ido a buscar documentos para vender algunos muebles y cerrar definitivamente esa etapa. Entre papeles viejos encontró estados de cuenta, recibos y una correspondencia que no conocía. Allí descubrió algo que desarmó la narrativa que había sostenido durante años. Dante, su padre, había tenido un breve pero real romance extramatrimonial a finales de los años 90. No fue un escándalo público ni una segunda familia, pero sí una traición. Había cartas pidiendo perdón, intentos de reparación, silencio posterior. Harlow sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su rabia contra su madre, esa idea de que Hilda siempre había sido sumisa, ciega, incapaz de ver, empezó a resquebrajarse. Tal vez su madre no fue ingenua. Tal vez eligió callar para sostener algo que no quería destruir. Tal vez su control no era protección, sino proyección. El día que Harlow volvió a la mansión fue distinto. No llevaba carpeta ni argumentos preparados. Llevaba ojeras y una expresión que mezclaba orgullo herido con confusión. Hilda la recibió en el salón principal, donde la luz entraba oblicua por las ventanas altas. Terrence se mantuvo presente, pero en segundo plano, respetando lo que sabía que era un ajuste profundo entre madre e hija. Harlow habló con dificultad. Confesó lo que había descubierto.
Admitió que durante años cargó una sensación de traición que nunca supo explicar, una rabia silenciosa que terminó descargando contra la persona más cercana. «Pensé que tú eras débil», dijo con la voz quebrada. Hilda no respondió de inmediato. Se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, sostuvo el rostro de su hija entre las manos, como cuando era niña. No justificó, no dramatizó. Solo dijo que las decisiones de los adultos son más complejas de lo que parecen desde afuera, y que el dolor no siempre busca culpables correctos. En ese abrazo hubo algo que no era olvido, pero sí inicio de comprensión. La reconciliación no fue inmediata ni perfecta, pero fue honesta. Arlo empezó a visitar con más frecuencia, no para fiscalizar, sino para entender. Observaba a su madre caminar por los pasillos con una seguridad que antes no tenía. La veía reír sin pedir permiso, la escuchaba opinar sin suavizar cada frase para no incomodar. Esa transformación la desconcertaba, y al mismo tiempo, la obligaba a replantearse su propia rigidez. Terrence, lejos de interferir, facilitó ese proceso con una elegancia inesperada. Nunca intentó ocupar el lugar de Dante ni competir con un pasado que ya estaba escrito. Solo dejaba claro, con gestos pequeños y constantes, que Hilda no estaba allí por necesidad, sino por elección mutua. En más de una ocasión, Harlow se sorprendió al notar que su madre ya no hablaba desde el miedo a ser un peso, hablaba desde la autonomía, y esa diferencia era más poderosa que cualquier testamento. Fue Terrence quien propuso algo que ninguno de los tres había considerado del todo: un matrimonio discreto, sin prensa, sin anuncios, sin la grandilocuencia que su apellido podía generar. No era una demostración pública ni una reparación tardía. Era una decisión íntima. Hilda aceptó después de una noche entera de reflexión, sentada frente al lago que había sido testigo de su reencuentro. Pensó en la joven que esperó cartas, en la esposa que eligió estabilidad, en la viuda que fue expulsada sin empujones, y entendió que esa boda no borraba nada, pero tampoco necesitaba hacerlo. Se casaron en el jardín, con un juez y 2 testigos, bajo un cielo claro que parecía demasiado tranquilo para una historia tan larga. Hilda llevó un vestido sencillo color marfil, sin velo, sin artificios. Cuando Terrence sostuvo su mano y dijo su nombre completo, sin títulos ni formalidades, ella sintió algo que no era euforia juvenil. Era paz. Una paz que no se construye con promesas, sino con tiempo sobrevivido. Después de la boda, la vida no se transformó en una fantasía tardía llena de viajes exóticos ni lujos exagerados. Terrence seguía en su silla de ruedas. Hilda seguía despertando temprano por costumbre, preparando café, aunque ahora hubiera empleados que podían hacerlo. La diferencia no estaba en el entorno, sino en la intención. Decidieron vivir dentro de la riqueza sin pertenecerle. Redujeron compromisos sociales, cerraron eventos innecesarios, donaron propiedades que solo servían para inflar el apellido Hawthorne. Hilda participó activamente en la fundación que Terrence había creado, no como la esposa del magnate, sino como alguien que conocía de cerca el valor del cuidado. Su experiencia silenciosa durante décadas se convirtió en algo útil, tangible. Por primera vez, su trabajo emocional tenía nombre y estructura. Y lo más importante, no lo hacía para sostener a otros olvidándose de sí misma, sino desde un lugar de elección consciente. Con el tiempo, incluso Harlow empezó a mirar esa historia con otros ojos. La dureza que siempre la había acompañado fue cediendo ante una comprensión más madura. Visitaba a su madre sin agenda oculta, se sentaba con Terrence a hablar de inversiones sin tensión, y a veces simplemente escuchaba anécdotas del pasado que ya no sonaban como amenaza. Descubrió que el amor entre Hilda y Terrence
no era una fantasía romántica construida sobre dinero, sino una conversación interrumpida que había esperado casi medio siglo para continuar. Hubo un día en que Harlow, sin dramatismo, le dijo a su madre: «No sabía que tú también tenías derecho a elegir». Esa frase fue más reparadora que cualquier disculpa formal. Hilda no respondió con reproches, solo sonrió con esa serenidad nueva que había aprendido a habitar. Porque al final, la redención no llegó con gritos ni con herencias, sino con la aceptación de que todos habían estado reaccionando desde sus propias heridas. A veces, al caer la tarde, Hilda se sentaba junto al lago artificial de la mansión y dejaba que el silencio la envolviera. No pensaba en lo que pudo haber sido distinto, ni en los años que se escaparon entre malentendidos y orgullo. Pensaba en algo más simple, en el hecho de que todavía estaba viva para sentir. Recordaba la noche en que fue expulsada con palabras limpias y frías, el miedo de no tener dónde ir, la humillación silenciosa de sentirse un estorbo. Si alguien le hubiera dicho entonces que terminaría allí, no como dependiente, sino como compañera elegida, habría pensado que era una broma cruel. Pero la vida no le ofreció una revancha espectacular. Le ofreció una segunda oportunidad discreta, madura, consciente, y ella la tomó sin dramatismo, pero con firmeza. Terence, por su parte, cambió de una manera que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. El hombre que había construido un imperio con determinación casi obsesiva, ahora medía el éxito de otra forma. No hablaba de cifras ni de adquisiciones, hablaba de mañanas tranquilas y conversaciones largas. En más de una ocasión, confesó que el accidente que lo dejó paralítico fue, paradójicamente, el punto que lo obligó a detenerse y mirar lo que realmente había perdido. El tiempo es el único accionista que siempre gana, decía con ironía suave. Hilda entendía esa frase mejor que nadie. Ambos sabían que no podían recuperar 48 años, pero tampoco necesitaban hacerlo. No buscaban volver a ser jóvenes. Buscaban ser honestos con el presente que aún tenían. Y en esa honestidad había una fuerza más grande que cualquier ambición pasada. Con el paso de los meses, Hilda dejó de sentir que vivía una historia prestada. Ya no era la viuda expulsada, ni la cuidadora del millonario. Era simplemente Hilda, una mujer que había sobrevivido a la pérdida, al rechazo y a sus propios silencios. Empezó a recuperar pequeños gustos olvidados, leer novelas en voz alta aunque nadie se lo pidiera, hornear pan con semillas como hacía su abuela, caminar despacio por los jardines, sin la sensación constante de estar invadiendo un espacio ajeno. Terence la observaba con una mezcla de gratitud y admiración, consciente de que lo que ella traía a su vida no era juventud ni espectáculo, sino presencia. Y esa presencia tenía más valor que cualquier fortuna acumulada. La mansión dejó de parecer un escenario intimidante y se transformó en un hogar habitado con intención. Hubo un momento, durante una cena sencilla en la terraza, en que Hilda comprendió algo que nunca había articulado del todo. No se trataba solo de reencontrar a un amor perdido. Se trataba de dejar de ser invisible para sí misma. Durante décadas, su identidad estuvo construida alrededor del sacrificio, primero como hija, obediente, luego como esposa correcta, después como madre disponible. Incluso cuando fue expulsada, reaccionó desde la supervivencia, no desde el deseo. Ahora, al mirar a Terence sosteniendo su mano con firmeza tranquila, entendió que estaba eligiendo sin culpa. No estaba traicionando su pasado ni borrando lo vivido con Dante. Estaba honrando una parte de sí que había quedado suspendida en el tiempo.
y ese reconocimiento fue más profundo que cualquier declaración romántica. Arlo también terminó encontrando su propio aprendizaje en todo aquello. Al ver a su madre reconstruirse sin depender de la herencia ni del resentimiento, empezó a cuestionar su propia relación con el control y el dinero. Comprendió que había confundido pragmatismo con frialdad, protección con dominio. La revelación sobre la infidelidad de su padre no destruyó su memoria, pero sí la obligó a aceptar que los adultos toman decisiones complejas que rara vez encajan en categorías simples de víctima y culpable. Poco a poco, el vínculo entre madre e hija se volvió más horizontal, menos basado en obligaciones y más en elección. Ya no se visitaban por deber, sino por afecto. Y eso, en una familia acostumbrada a callar lo incómodo, fue una revolución silenciosa. Si algo quedó claro en la historia de Hilda Thompson, es que el tiempo puede ser un villano silencioso, pero no siempre tiene la última palabra. Fue expulsada cuando más vulnerable estaba. Aceptó un trabajo por necesidad. Se enfrentó al pasado que creyó perdido. Y contra todo pronóstico, eligió el amor no como fantasía, sino como acto consciente. No recuperó la juventud, ni borró los errores, ni rehizo los años que no volvieron. Pero recuperó algo más importante: su derecho a decidir. Hilda no necesitó una fortuna para sentirse valiosa, ni un drama público para validar su historia. Le bastó una frase sincera: «Yo no quiero tu dinero, yo quiero estar contigo», para redefinir su vida. Y así, casi medio siglo después, no fue el dinero ni la ambición lo que cerró el círculo. Fue la elección mutua de dos personas que finalmente dejaron de vivir para los demás y empezaron a vivir para sí mismas.